Si te daran a elegir vivir en un país y tenés que elegir el tipo de gobierno que ese país tiene, ¿elegirías democracia, dictadura o monarquía? Lógicamente la mayoría de ustedes estaría diciendo dictadura. Mentira, democracia. Pero ¿podrías explicar en detalle por qué? ¿Podrías definir en detalle qué es una dictadura? ¿Podrías definir de forma clara qué diferencia una dictadura de una democracia, por ejemplo? ¿Podrías hablar de las ventajas y desventajas de una monarquía? Acá afuera hace mucho frío, así que voy a volver a mi casa y te voy a explicar en detalle estas cuestiones. Así vos podés sacar tus propias conclusiones. Antes de aprender las ventajas, desventajas y diferencias de estos tipos de gobiernos, tenemos que definir qué son. Arranquemos con la democracia, el más fácil, que ya más o menos debes saber cómo es. La democracia es un sistema de organización política, el cual se basa en llevar a cabo decisiones en base a lo que quiere la mayoría. X candidato es elegido si la mayoría de la población, o al menos la mayoría que vota, así lo quiere. Sin embargo, existen algunas variaciones. Por ejemplo, los Estados Unidos es una república. Algunos creerían que no es una democracia debido a eso. Sin embargo, lo es democracia con pasos extra. En Estados Unidos, el candidato que llega a la presidencia no es necesariamente el que tiene más votos. En ese país existe algo llamado colegio electoral. Básicamente, cada estado en los Estados Unidos tiene puntos electorales y esos puntos se consiguen en base a cuánta población tienen. Por ejemplo, California tiene muchos más puntos que Kansas. Esto es debido a que tiene mucha más población y a fin de cuentas el candidato presidencial que más puntos acumule será el nuevo presidente. Y acumular la mayoría de algo, en este caso de puntos, es algo democrático. No solamente eso, cada estado tiene un punto porque tiene una determinada cantidad de población. Por lo tanto, si la mayoría de la población quiere a un candidato, es definitivamente más ventajoso. Sin embargo, que la mayoría de la población quiera a un candidato no significa que vaya a ganar. Es posible tener una mayoría de puntos electorales sin tener la mayoría de votos populares, es decir, votos por cabeza. Esto es debido a que un estado puede tener como 50 puntos electorales, pero todos esos puntos van a un candidato o al otro, no se dividen entre los dos. De esta forma un candidato puede llegar a ganar la elección con el 40 y algo por ciento de los votos, 45, 48, algo así. Sin embargo, esto no significa que Estados Unidos no sea una democracia. La idea de que la democracia es cuando se hace lo que quiere la mayoría, o sea 50% más 1, es un poco vaga. Definitivamente si se hace lo que quiere el 48% o el 47%, nadie llamaría a eso una minoría. Es básicamente la mitad de la población. Encima de eso, cada decisión que se toma dentro de los diferentes poderes del Estado se basa en democracia, o sea en la mayoría de votos. Por ejemplo, cuando se pasan leyes, se aprueban presupuestos, etc. Existen muchas variaciones de la democracia, pero bueno, básicamente la democracia es cuando se hace lo que quiere una mayoría o algo muy cercano a una mayoría. Muy simple de entender. Ahora vamos a definir muy bien lo que es la monarquía. Al igual que la democracia, existen muchos tipos diferentes de monarquía. Sin embargo, una monarquía es cuando se tiene un rey o una reina y este individuo viene de una familia de generaciones y generaciones de gobernantes. Una familia real se puede crear de muchas diferentes formas, por ejemplo, entre matrimonio. Cómo adquieren el poder en primer lugar es debatible y va de caso en caso, pero en muchos casos compran tierra, ofrecen bienes y servicios, también hacen conquistas, guerras, etc. De muchas diversas formas, llegan al poder y se mantienen ahí por generaciones. No solamente eso, generalmente los reyes tienen mucho apoyo popular. La gente de verdad está orgullosa de estar bajo un reinado. Al menos solía ser así en el pasado. Ahora en los detalles. Un rey, a diferencia de un presidente, gobierna por el resto de su vida. Eso a diferencia de ahora, donde los reyes realmente no tienen tanto poder, porque tienen que compartirlo con un parlamento. En el pasado, los reyes de verdad tenían poder absoluto. Un rey gobierna teniendo en mente que en el futuro sus hijos van a gobernar también. Ahora pasemos al tercer tipo de gobierno. Dictadura. Sobre todo tenemos que entender bien la diferencia entre un dictador y un rey, ya que la gente se lo suele confundir. No hay una definición muy clara de lo que es un dictador. De hecho, si uno le pregunta a un dictador, hey, ¿sos un dictador?, te va a decir que no. Encontré demasiadas diferentes definiciones, así que voy a definir esto con mis propias palabras y vos me podés decir en los comentarios si estás de acuerdo con esta definición. Un dictador es básicamente cualquier político que está en el poder máximo de un país que intenta manipular las reglas de juego, es decir, la ley, la constitución, etc., para mantenerse en el poder.
Un dictador también es una persona corrupta, es una persona que no sigue sus propias reglas. Un dictador, al igual que un rey, puede gobernar por el resto de su vida, sin embargo eso no está garantizado. Él constantemente intenta cambiar las reglas de juego para perpetuarse en el poder 4 años más, 8 años más, etc. Un dictador también puede perpetuar su poder utilizando violencia, ya sea con golpes de estado o asesinando personas clave que pueden llegar a ganarles en las elecciones, asumiendo que hay elecciones. En definitiva, tanto un rey como un presidente como otros tipos de gobernantes pueden llegar a transformarse en dictadores si hacen las cosas entre comillas bien, ya sea atacando la integridad de la ley o atacando la integridad de los políticos que cumplen la ley. Muy bien, ahora que definimos estos tipos de gobiernos, tenemos que empezar a ver cuál es mejor y cuál es peor, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y para eso, en mi opinión, necesitamos una regla de medición. Y la regla de medición que vamos a utilizar es la preferencia temporal. La preferencia temporal es el elemento que crea civilizaciones, es el factor humano que nos separa de los animales, es lo que nos permite planear a largo plazo. La preferencia temporal es un elemento muy bien definido por Hans Hermann Hoppe, el cual tiene una relación directa a cómo una sociedad progresa o declina. Vamos a entenderlo muy bien con un ejemplo. Si estás en una isla perdido y estás todos los días trabajando muy duro para pescar un pescado, 2 pescados, si es que tenés éxito, muy probablemente vos estés pensando a corto plazo. Esto es debido a que tu capacidad para planear por el futuro es muy baja. Constantemente tenés que trabajar muy duro por mucho tiempo para sobrevivir un día más. Pensar en términos de semanas o meses para vos es una locura. Estás muy ocupado pensando cómo conseguir un pescado hoy, cómo sobrevivir hoy. Esto significa que tu preferencia temporal es muy alta, o sea, estás pensando a corto plazo. Recuerden, una preferencia temporal elevada es pensar más corto plazo, y una preferencia temporal baja es pensar más largo plazo. Supongamos que se te ocurre una idea muy buena, que es juntar algo de madera, hacer un bote y adentrarte en el océano, a donde hay más peces. Entonces podrías llegar a pescar mucho más en menos tiempo. De tener éxito y hacer el bote, y también supongamos que construiste una red de pesca, te adentras al océano y con mucho menos esfuerzo y tiempo podés pescar muchos más pescados. Tantos pescados que podés guardar algunos. Y tener la habilidad de guardar pescados te permite bajar tu preferencia temporal, bajar tu incertidumbre y aumentar tu capacidad de pensar a largo plazo. Esto significa que andás con menos miedo, andás menos instintivo, te haces menos animal y más racional. Esto es debido a que no tenés que preocuparte de morirte de hambre por una semana o más, por lo tanto podés planear actividades dentro de ese tiempo que puedan incrementar aún más tu capacidad productiva. E incrementar tu capacidad productiva hace que tu preferencia temporal baje todavía más y más, haciendo que puedas pensar más largo plazo, también logrando que las actividades que hagas al corto y mediano plazo sean más redituables. Acumular recursos, madera, pescados, etc. te va a permitir crear planes más sofisticados. Por ejemplo, hacer un bote más grande, más preparado para adentrarte en el océano y escapar, a donde tal vez alguien te rescate. Sin embargo, supongamos que al crear tu bote no tenés éxito, ya sea porque la madera no flota bien o porque cuando te metes al océano las olas son muy fuertes y te tiran de regreso. De una forma u la otra, no tuviste éxito. En este contexto vos quemaste un montón de tiempo y recursos en algo que terminó siendo una pérdida, y tu habilidad de acumular más pescados con menos esfuerzo se esfumó. Esto hace que tu preferencia temporal aumente. Al aumentar tu preferencia temporal, tu capacidad de pensar a largo plazo se reduce, estás desesperado, no sabés qué comer hoy. Y de esa forma te haces más primitivo, estás dispuesto a meterte en la jungla a matar a algún animal, estás menos civilizado. Muy bien, ya que entendimos qué es la preferencia temporal, podemos utilizar esto para medir qué tipo de gobierno es mejor. Podemos decir que un gobierno bueno es un tipo de gobierno el cual crea una sociedad cuya preferencia temporal baja y baja eventualmente en el tiempo, haciendo que la gente de esa sociedad piense más largo plazo y sea más productiva. También haciendo que los políticos o gobernantes que forman parte del Estado piensen más largo plazo y actúen con una preferencia temporal baja. Y del lado opuesto, un tipo de gobierno malo o ineficiente sería uno que incrementa la preferencia temporal de la población, haciendo que piensen más corto plazo. No solamente la población, también los políticos o gobernantes que forman parte del gobierno. Si los políticos que forman parte del Estado o del gobierno también piensan más corto plazo y son erráticos, impredecibles, eso también se lo puede considerar como algo malo.
Muy bien, ahora que tenemos todas las definiciones y herramientas necesarias, pongámonos a comparar. La democracia tiene muchos problemas de entrada, ya que para que un político llegue al poder, tiene que convencer a una mayoría o algo muy cercano a una mayoría, como en el caso de Estados Unidos, a que sus propuestas son las mejores. La mayoría de personas no estudia economía, ni están interesadas en eso, y es perfecto. Imagínense un mundo únicamente poblado de economistas. Nos morimos de hambre. La gente está ocupada estudiando otras cosas, carpintería, electrónica, artes, lo que sea. Por lo tanto, forzar a esta gente a votar, darles una elección entre candidato A y candidato B, es algo que hacen únicamente si el discurso es simple, muy simple. Y eso se reduce a qué candidato ofrece más. Básicamente, un político sabe que muy probablemente va a ganar la elección si promete aumentar el gasto, ya sea dando subsidios a granjeros, dando educación gratis, aumentando los planes sociales, etc. Lo que diferencia a un político del otro es a dónde se va a aumentar más el gasto. Puede que un político aumente más el gasto que el otro, pero ambos lo hacen. Ambos basan su discurso en base a sacarle recursos a un sector de la población para transferirlos a otro sector de la población. Siendo ese el caso, votes a quien votes en un sistema democrático, alguien va a salir perdiendo. Después analizar cuánto se va a perder y quién va a perder más o menos y qué tan afectada va a estar la sociedad, eso es algo que se tiene que analizar en cada caso concreto. Pero en definitiva siempre hay grados serios de pérdida e ineficiencia en un sistema democrático. Una sociedad que no sabe cuáles serán los impuestos en 4 años u 8 años, que es cuando duran los términos políticos más o menos en diferentes países, es una sociedad que no puede pensar largo plazo. Es una sociedad con más incertidumbre, con más preferencia temporal, por lo tanto con una capacidad de pensar a largo plazo inferior. No solamente eso, los políticos en un sistema democrático también tienen una preferencia temporal bastante elevada. Un presidente está en el poder 4 años u 8 años a lo máximo. No solamente eso, un presidente no es el dueño del país. ¿Qué significa esto? Básicamente, si un presidente decide incrementar el gasto, eso no lo paga él, lo paga la gente. Él no es dueño del valor capital del país, él no es dueño de las deudas, él no es dueño de las ganancias, él no es dueño de los bienes, él simplemente es un servidor temporario del Estado. Y vos dirías, esto es algo bueno. Bueno, vamos a ponerlo en contraste. Imagínate que tenemos un restaurante, ¿ok? Y estamos buscando a un manager, alguien que lo maneje. Tenemos dos formas de seleccionarlo. Podemos hacer que el dueño del restaurante lo maneje, o sea, la persona que previamente ahorró, invirtió y lo construyó con su propio esfuerzo, o podemos agarrar a uno de los empleados, hacer una votación y ponerlo como manager de forma temporaria. El empleado que se termina transformando en manager puede gastar todo el dinero del presupuesto. No es su dinero, es el dinero del restaurante. Puede incrementar sueldos, puede comprar mesas nuevas, etc. No viene de su bolsillo. En cambio, si el dueño del restaurante es el que lo maneja, incrementar sueldos o comprar más sillas o lo que sea es algo que viene de su bolsillo y es algo que él sabe que le va a costar. El dueño del restaurante va a tener mucho cuidado en dónde invertir o no invertir porque quiere tener la mayor cantidad de ganancias posibles. Si contratar a un empleado significa más ganancias porque puede producir más, lo va a contratar. Pero si contratar a un empleado extra significa tener que pagar más en sueldos, pero no necesariamente recibir lo mismo o más en ganancias, muy probablemente no contrate a otro empleado. Este valioso cálculo económico es algo que él puede tener y puede sentir y puede estimar porque es el dueño. En cambio, un manager temporario no le importa, él está ahí de forma temporaria. 1 año, 2 años, 4 años, 8 años, no importa. Y además no es dueño. Su objetivo es estar ahí la mayor cantidad de tiempo posible porque tiene un muy buen sueldo ser manager, es mejor que ser un empleado, es mejor que ser el que limpia los platos, hacer feliz a los empleados y simplemente trabajar. Por lo tanto, el manager, que no es el dueño del restaurante, va a intentar mantenerse en el poder al ganar la reelección. Y para ganar la reelección, él tiene que hacer felices a los empleados. ¿Y cómo los puede hacer felices? Bueno, les va a aumentar el sueldo, va a comprar nuevas cosas para el trabajo, etc. Básicamente el manager va a aumentar el gasto haciendo que baje el valor capital del restaurante. ¿A qué me refiero con que baja el valor capital? Bueno, básicamente el restaurante no es redituable o incluso puede llegar a tener pérdidas. O peor aún, meterse en deuda. Eventualmente él se va a ver forzado a reducir sueldos, o a despedir empleados, o a cerrar el restaurante entero.
En cambio, si es el dueño del restaurante el que maneja el negocio, las chances de que salga todo mal son más pequeñas. Siguen estando ahí, porque somos humanos y cometemos errores. El dueño del restaurante puede hacer una mala inversión, puede contratar a un empleado inútil, puede cometer cualquier tipo de accidente, etc. Pero las buenas decisiones que tome tienen de respaldo un cálculo económico. El dueño del restaurante calcula si algo tiene sentido comprarlo o no en base a cuánto le duele en el bolsillo y en base a cuánto puede llegar a ganar. Esto, a fin de cuentas, beneficia a los empleados, porque si al restaurante le va bien, va a poder expandirse, va a poder abrir un segundo restaurante, por ejemplo, contratar más gente, aumentar sueldos, aumentar la calidad de la comida que sirve, etc. Un presidente no es dueño del valor capital, y un presidente está ahí de forma temporaria. Por este motivo, cada candidato democrático que entra al poder incrementa más y más el gasto, la inflación y los problemas, y siempre da la sensación de que ningún candidato arregla las cosas en serio. Y es porque no tienen incentivo, si no es suyo, no son dueños de nada, están ahí de forma temporaria, con un sueldo seguro y sin ningún tipo de repercusiones negativas por aumentar la deuda o crear más inflación. Sin embargo, todo no es tan malo. Un presidente, como mínimo, está en el poder 4 años. Por lo tanto, no va a destruir las cosas en el primer año, porque en el segundo año ya la gente lo va a odiar. El presidente va a intentar hacer que las cosas estén más o menos bien, ya sea mintiendo con datos o haciendo cosas que genuinamente son aceptables, por la mayor cantidad de tiempo posible hasta llegar a los 4 años. Luego de ganar la reelección, va a continuar con ese proceso de mal gasto e ineficiencia, pero sin llevarlo al extremo. Por ejemplo, es muy extraño, sería muy improbable que un presidente que tiene la certeza de que va a estar gobernando 4 años o puede que 8 años, completamente destruya la moneda, o aumente impuestos un 60%, por ejemplo, o que cree una guerra civil o una super red de corrupción. Estas cosas pueden llegar a suceder, pero no son tan probables como en una dictadura. Ahora vamos a comparar una democracia con una dictadura. Un país que adopta la democracia como algo pequeño, como algo que no es tan invasivo, eventualmente en el tiempo siempre tiende a crecer. Ejemplo perfecto de eso es los Estados Unidos. El Estado en los Estados Unidos empezó como algo pequeño, como algo que únicamente debe defender algunos derechos. Sin embargo, elección tras elección, fue creciendo, creciendo y creciendo, a tal punto que tomaron varios sectores de la economía, desde el dinero hasta la salud, la educación, el transporte, etcétera, etcétera. Esto no significa que estos servicios sean gratuitos en los Estados Unidos. Estoy queriendo decir que están intervenidos por el Estado, lo cual es muy diferente. Nuevos impuestos fueron creados e incrementados, y la capacidad de pensar a largo plazo que hoy en día tienen los estadounidenses es cada vez más inferior. Pero una dictadura tiene una preferencia temporal aún más impredecible y loca. Un dictador puede llegar a ser un presidente que hace un golpe de estado, o que asesina a ciertas personas, o que cambia la constitución, o que cambia las leyes. Y de esta forma se puede perpetuar en el poder 4 años más, 8 años más, etcétera, etcétera. Sin embargo, un dictador puede dejar de gobernar en cuestión de semanas, o puede gobernar por décadas y décadas. Básicamente la preferencia temporal de un dictador es la peor, porque es impredecible, porque puede subir en picada o puede más o menos variar y bajar un poco. Pero en definitiva, un dictador va a tener una preferencia temporal muy elevada. Es decir, va a pensar más en corto plazo. Un dictador puede llegar a extremos increíbles, como hacer que la gente tenga hambre a propósito. De esta forma hacer que dependan de él y perpetuar su poder unos años más. Un dictador tiende a aumentar el gasto un montón, a invertir el dinero de forma muy ineficiente y siempre a meterse algo en el bolsillo. Esto es debido a que el dictador no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. Pero incluso si supiese cuánto tiempo va a estar ahí, el sistema es tan ineficiente y tan mal diseñado, porque no es un sistema en sí, es básicamente una improvisación en tiempo real, que la mala inversión es algo cotidiano. El desperdicio de recursos, la violencia, la corrupción es algo que sucede todo el tiempo en dictaduras. Y las chances de guerra son increíblemente elevadas. Sin embargo, hay una pequeña posibilidad en las cuales si un dictador hace las cosas bien y adopta medidas pro mercado, pueda perpetuarse en el poder por mucho tiempo y hacer que la sociedad prospere. Sin embargo, esto es algo que casi nunca sucede, y si sucede por poco tiempo, y generalmente es porque el dictador tiene intereses personales muy cortoplacistas. Sin embargo, las chances de que esto suceda y se mantenga en el tiempo son muy bajas, así que realmente no se me ocurre ninguna ventaja sólida de la dictadura.
Definitivamente es el sistema con mayor preferencia temporal. Ahora pasemos a la monarquía. Un monarca de entrada tiene una ventaja que hace que su preferencia temporal baje mucho, o sea que piense más largo plazo. Y es que él está ahí por decreto real. No solamente eso, la población lo apoya y apoya a su familia, al menos generalmente. El rey, cuando llega al poder, sabe que muy probablemente esté ahí hasta que muera. Esto significa que él no va a hacer locuras que lo van a terminar afectando de forma negativa de acá a unos años, o a décadas, porque él va a seguir vivo en ese tiempo. No solamente eso, él sabe que el próximo rey va a ser uno de sus hijos. Si el objetivo del rey es hacerse cada vez más rico, él va a poder hacer esto a largo plazo. Por lo tanto, incrementar los impuestos un 80%, por ejemplo, algo que es una locura, es algo muy improbable en una monarquía. Esto es debido a que, aunque sea verdad que en el corto plazo el rey va a ganar mucho dinero de los impuestos, en el largo plazo él va a terminar perdiendo. Esto es debido a que un país con impuestos tan altos rechaza la inversión. Nadie va a querer poner dinero ahí. Y si tenés menos gente produciendo, tenés menos gente a quien ponerles impuestos. Por este motivo un rey tiende a crear un ambiente de negocios el cual es muy estable y amigable al libre comercio, porque es la forma más eficiente de sacarles recursos a la sociedad. La sociedad, por supuesto, se beneficia de esto, pero esto no significa que el rey sea bueno, simplemente es menos malo. La sociedad se beneficia de estos impuestos bajos y el rey puede sacarles recursos de forma más humilde, por ponerlo de alguna forma, pero por mucho más tiempo. Además de esto, el rey generalmente es el dueño del valor capital de un país. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la corona se endeuda, la deuda es a nombre del rey o de la familia real. La deuda no recae en la población. También la corona puede invertir en negocios, puede ser dueña de empresas y por lo tanto ser dueña de las ganancias de esas empresas. El rey sin ningún tipo de problemas puede agarrar el dinero y ponérselo en el bolsillo. De hecho, todo el dinero es de él. Esto hace que el rey esté incentivado en poner dinero en cosas que sean redituables. Un rey no te va a crear un hospital público horrendo y costoso porque no va a ganar dinero ahí. Un rey va a intentar hacer negocios con otras empresas y países las cuales incrementen el valor capital de su país. O sea, atraer inmigrantes, atraer inversión, atraer empresas, de tal forma que ese porcentaje que saca de impuestos sea mucho dinero. Ser el dueño del valor capital de algo es increíblemente importante para el cálculo económico. Volviendo al ejemplo del restaurante, el rey viene a ser como el dueño. Por lo tanto no va a gastar un montón de dinero de forma loca para hacer felices a los empleados y hacer que el restaurante quiebre. Su objetivo es expandir el restaurante, ganar más dinero y hacerse más rico. Y eso termina haciendo más rico a los empleados, así como más felices a los consumidores. Sin embargo, el rey es un arma de doble filo. Para empezar, no importa qué tan bajos sean los impuestos en una monarquía, es ineficiente. Un rey no tiene las capacidades y el conocimiento que tiene el mercado a la hora de producir bienes y servicios. Un rey no tiene la misma exposición al cálculo económico que tiene la población. La monarquía no deja de ser un tipo de gobierno parasitario e ineficiente. Simplemente, en mi opinión, es un tipo de gobierno que es más eficiente a la hora de succionar recursos de la sociedad. Por lo tanto, es un tipo de gobierno con una preferencia temporal más baja, o sea, con la capacidad de pensar a más largo plazo. Pero eso no significa que sea un tipo de gobierno ideal. Segundo, un rey puede volverse loco. En toda esta conversación asumimos que el rey es más o menos competente y tiene el incentivo de hacerse más rico a sí mismo y a su familia. Por lo tanto, para hacer esto, él baja impuestos y se une más al libre mercado, haciendo que todos se hagan más ricos. Sin embargo, no hay ningún motivo para pensar que un rey no haga las cosas mal. Tranquilamente los monarcas pueden malentender las cosas y dañar su monarquía al subir impuestos, crear regulaciones ridículas y así incrementar la preferencia temporal de la sociedad. O sea, hacer que piensen a más corto plazo. Y lo peor de todo es que como no hay elecciones, uno va a tener que lidiar con esto por muchos años. Conclusión del video. En mi opinión, lo mejor es tener varios sistemas competidores. Es decir, que existan tantos países como sea posible. De la misma forma que una empresa mejora porque hay más empresas que pueden entrar al mercado y competir, los países pueden mejorar también bajo esta misma lógica. Por lo tanto, en mi opinión, no es cuestión de diseñar el gobierno perfecto, el estado perfecto, sino que es cuestión de tener un mercado libre en la creación de países. Ya sé, suena como una locura, hablar de secesión, o sea, de la creación de más países, ¿no llevaría eso a la guerra? Antes de que me mates en los comentarios, hay muchas formas posibles de crear una secesión pacífica, pero eso va a ser tema para otro video, así que para el hate y espera a ese video para darme tu opinión. Pero por ahora me encantaría leer tu opinión sobre esta comparación de estos tres tipos de gobierno.
humanos. Si tuvieses que elegir entre cualquiera de los tres, ¿cuál elegirías y cómo harías las cosas vos?